de Madrid. También ha participado como conferenciante en distintos congresos y asambleas de organizaciones profesionales del campo de la información como American Association of Law Library, ACURIL, EBAM, Tecnocaribe Expo y Asociación de Bibliotecarios del Salvador. Actualmente funge como presidenta de ACURIL, capítulo de Puerto Rico, y forma parte del Comité de Tecnología de ACURIL. Doctora Lebrón, un placer tenerla con nosotros. Y una breve recordatorio a todos, por favor, que este webinar va a ser grabado y las preguntas se contestarán al final. Así que cualquier pregunta o comentario, por favor, colocarlo a través del chat y nosotros vamos a estar moderando los chats para el final. ¿Sí? Ahora daremos comienzo con el webinar de Creative Commons, aspectos importantes. Muchas gracias, doctora Valentín. Para mí es un honor poder estar aquí este día compartiendo un poco de mis conocimientos. Les quiero dar, ¿verdad?, la bienvenida a todos, pero antes de iniciar quiero agradecerle a la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, a la doctora Anitza Valentín, directora de la biblioteca, y a Jacquelina Álvarez por su invitación. Continuando con la Semana Nacional de la celebración de la Semana Nacional de la Biblioteca, voy a estar presentando hoy el tema de las licencias Creative Commons y algunos aspectos importantes, pero antes de iniciar debo hacerles una confesión. Durante toda esta cuarentena mi vecino no nos había dado concierto de música y hoy se levantó cantando, así que pues si lo escuchan me disculpan porque hoy está muy contento. Nada, voy a iniciar entonces con la presentación. Como parte del contenido, además de definir lo que son las licencias Creative Commons, también les voy a hablar un poco sobre el propósito de estas, dónde se pueden aplicar, un poco de datos estadísticos sobre el uso de estas licencias, y ya la segunda mitad de la presentación sería hablar específicamente sobre el tipo de las licencias, pasos para seleccionar una licencia, y les voy a mostrar también unos ejemplos aplicados a ellas. Bien, cuando hablamos de licencias Creative Commons, normalmente surgen preguntas relacionadas a los derechos de autor, y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué tengo que utilizar licencias Creative Commons si yo puedo proteger mis trabajos creativos con los derechos de autor, con licencias de derecho de autor? Pues bueno, voy a tratar de explicarles de forma breve. Como ustedes saben, con la llegada de la Internet y las nuevas tecnologías se han provocado grandes cambios en la sociedad y también en el mundo jurídico. Y en este caso me refiero al derecho de autor o copyrights. Y con los millones de datos que se generan en un solo día, pues definitivamente es imposible un control total de toda esa información que surge. ¿Y cómo vamos a poder preservar los derechos de autor de todas esas publicaciones? Esa es la pregunta. Pues como consecuencia de todo esto es que se crea este nuevo paradigma del derecho de autor conocido como las licencias Creative Commons. Antes de comenzar a definir y explicarles un poco lo que son las licencias, les voy a hablar un poco sobre Creative Commons particularmente. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se funda en los Estados Unidos como un proyecto de licencias para que no se limitara por completo el uso o la reproducción de los trabajos artísticos. El logo que yo presento ahora mismo en pantalla es el logo que identifica la organización, más no las licencias que vamos a aplicar en los trabajos creativos. Esta organización se funda en el año 2001 y a partir de su existencia, ya para el año 2002, se publicaron las primeras licencias gratuitas para el público. En el 2003 se convierte en un proyecto internacional, y en este caso es la Universidad de Barcelona en España que oficializa la adaptación de las licencias al Estado español. Y en el 2004 fueron adaptadas a la legislación sobre propiedad intelectual en España y se pusieron a disposición del público de forma general. Ahora sí les voy a hablar de las licencias Creative Commons. Estas licencias
o bienes comunes creativos, como se le conoce en español, son herramientas de derechos autorales que permiten que el autor de una obra otorgue permiso al público en general para que pueda utilizar, compartir su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. En otras palabras, estas licencias flexibilizan y reducen las barreras legales que cualquier material, documento u obra tenga bajo los derechos de autor. Y hablando de derechos de autor, casi siempre que hablamos de lo que son las licencias Creative Commons, surgen diferentes interrogantes, como por ejemplo, si las licencias Creative Commons y los derechos de autor son lo mismo, si las licencias Creative Commons contradicen los derechos de autor, cuál de las dos son más importantes, o si en el momento que una persona utilice licencias Creative Commons no tiene que utilizar derechos de autor. Pues con la explicación que yo voy a hacer durante esta mañana, voy a tratar de contestar estas preguntas. Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto las contestamos al final. Bueno, cuando hablamos de derechos de autor, la frase que identifica el copyright particularmente, es todos los derechos están reservados. Es decir, el autor se reserva todos los derechos de su obra por ley para publicar, reproducir, distribuir, vender, interpretar y todo lo que se mencionó en la conferencia de la semana pasada que nos ofreció el profesor Meléndez Warbeck. Por lo tanto, cuando una persona quiere utilizar alguna obra que tenga derecho de autor, tiene que pedir permiso. En el caso de las licencias Creative Commons, el eslogan que identifica estas licencias es algunos derechos están reservados. Es decir, los autores pueden publicar sus obras estableciendo ciertas condiciones de acceso, uso y protección de las mismas, y eso va desde la restricción de todos sus derechos hasta renunciar a todos sus derechos, y eso lo vamos a ver ahorita cuando puedan observar los diferentes tipos de licencias Creative Commons existentes. Por lo tanto, cuando hablamos de licencias Creative Commons, estamos hablando de derechos de autor más flexibles. Y en este caso, tratando de contestar un poco las interrogantes de las que le hablé ahorita, en primer lugar, es importante saber que las licencias Creative Commons siempre se apoyan en lo que es el derecho de autor o el copyright. Estas licencias definitivamente no son iguales, pero se apoyan entre ellas. En segundo lugar, Creative Commons no contradice ni reemplaza al copyright. Todo lo contrario, se complementan y se adaptan a los intereses que tienen los autores. Y en tercer lugar, las licencias Creative Commons y el copyright son igualmente importantes, solamente que en este caso el autor es el que va a decidir qué tipo de licencia o qué tipo de protección le va a dar a su obra. ¿Cuáles son los propósitos de las licencias Creative Commons? En primer lugar, proteger los derechos de las publicaciones a partir de las condiciones que define el autor. Asegurar que el contenido de los trabajos creativos sean reutilizados sin poner en peligro los derechos de autor. Y en este caso, ambas premisas están dirigidas particularmente a la protección de los derechos. Y es que, importante que sepan, utilizar licencias Creative Commons protegen de igual forma al autor como lo hace el derecho de autor. Es decir, se puede ir legalmente contra una persona que haga mal uso de una licencia Creative Commons de la misma forma que lo hacemos en el caso de derechos de autor. Promover una cultura libre que garantice la posibilidad de compartir las obras artísticas, culturales e intelectuales. Y es que en este caso las licencias Creative Commons surgen con el propósito de que se puedan crear nuevas formas de colaboración, de que las ideas de un autor se extiendan por todo el mundo. Y definitivamente cuando yo les muestre las estadísticas van a ver en definitiva la necesidad que existía por parte de los autores de poder tener licencias más flexibles para poder compartir todos esos trabajos creativos.
Finalmente, aportan confianza acerca de cómo los usuarios pueden utilizar los trabajos, estimulando la forma de uso. Y es que estas licencias no solamente se identifican con un logo, sino también tienen una explicación, tienen unos enlaces que llevan a explicaciones más detalladas con respecto a los que permiten las licencias. Y eso también lo vamos a poder ver un poquito más adelante. ¿Quién puede utilizar las licencias Creative Commons? Pues todo el mundo. Es decir, las personas de forma individual, las corporaciones, el gobierno, las instituciones, las organizaciones, todas aquellas personas que desarrollen trabajos creativos. Y ahora quiero pasar a mostrarles algunos datos estadísticos sobre el uso que se le da a los formatos que utilizan licencias Creative Commons y unos cuantos datos adicionales. De primera intención le muestro esta gráfica, aunque es del 2015 y les tengo que especificar que a partir de ese año Creative Commons no ha publicado gráficas similares que den estos datos, pero como son las únicas que tenemos, siempre me gusta mostrarlas. En este caso, estamos hablando de los formatos que utilizan licencias Creative Commons. Y como pueden ver en la gráfica, se mencionan formatos como imágenes, en este caso son las más que utilizan licencias Creative Commons, seguido de los textos y documentos, 46.9 millones. Yo sé que esos números son muy pequeños y posiblemente no los están viendo. En el caso de las imágenes, 391 millones en ese momento, en el 2015, pero también vemos formatos como videos, audio, multimedia, artículos de revistas de investigación y recursos de acceso abierto, entre otros. Esta próxima gráfica muestra que en el año 2017 se estaban usando licencias Creative Commons en diferentes trabajos creativos, en este caso 1.400 millones, es decir, 1.4 billones de licencias. Pero si se fijan un poquito más, no sé si lo ven bien, en el año 2016 y en el año 2015 ya se había llegado al billón de uso de estas licencias. Y del 2014 al 2006 ya estábamos hablando de millones de licencias Creative Commons. Con respecto a las plataformas que utilizan licencias Creative Commons, vemos que Flickr es una de las que más utiliza estas licencias con 415 millones de ellas, y esto confirma un poco la gráfica que les mostré anterior, donde mencionaba que las imágenes eran las que tenían más licencias Creative Commons, pero además de Flickr también hacen mención de YouTube, Wikipedia, también tenemos aquí repositorios, tenemos los OpenCourseWare de MIT, Google y SlideShare, entre otras plataformas. En esta gráfica, realmente es un dato que voy a mostrarles de forma rápida, es para que vean dónde se han distribuido las licencias Creative Commons en el mundo. Y definitivamente se observa la necesidad real que existía de poder utilizar este tipo de licencias o de flexibilizar los permisos en el uso de los trabajos creativos. Además de todos estos datos que le he mencionado, también Creative Commons nos muestra que las licencias han sido populares en idiomas como los que se muestran en la gráfica: inglés, español, portugués, alemán y francés, pero como dato les menciono que en el año 2015 estas licencias ya se habían traducido en 10 idiomas y estaban siendo compartidas en 34 de ellos. Adicional a esta información, también hablan de las publicaciones más populares en las redes sociales, en este caso refiriéndose a temas como el net neutrality, el dominio público y el acceso abierto. Ahora sí vamos a hablar en específico de los tipos de licencia Creative Commons, pero es importante que estén conscientes de que cada una de estas licencias, a pesar de tener un logo que las identifica, y lo podemos ver aquí en estas 4 licencias que son las originales, estos logos no se utilizan de forma individual. En el caso que usted quiera utilizar una licencia Creative Commons, lo va a hacer como yo le voy a mostrar más adelante, porque siempre tienen que estar acompañadas del logo de Creative Commons. Si no están acompañadas de ese logo, entonces no se consideran licencias Creative Commons. Existen 4 tipos de licencia. Cada una de esas licencias no solamente tiene un logo que las identifica, sino también tienen, además del nombre que se le adjudica, tienen unas siglas
que también puede ser identificada por las siglas, y tienen una definición. Voy a explicarle estas 4 para luego entonces decirle exactamente cuáles son las licencias que vamos a utilizar una vez combinamos estas 4 licencias Creative Commons. Bueno, la primera es la de reconocimiento y establece lo siguiente. Se tiene que reconocer la autoría en cualquier uso de la obra autorizada. Y esta es una de las licencias más importantes porque es precisamente la que conserva el derecho de autor. En todas las licencias se tiene que conservar, se tiene que reconocer la autoría. En segundo lugar, tenemos la licencia no comercial, que establece que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Es decir, el que vaya a utilizar la licencia no se puede lucrar. La tercera, sin obras derivadas, no permite la transformación para crear una obra derivada. Y en este caso, para dar un ejemplo, casi siempre vemos pinturas que sabemos o conocemos la pintura original y tenemos conocimiento porque posiblemente cuando las vemos aquí en Puerto Rico o tienen una bandera de Puerto Rico añadida, eso es una obra derivada. Y en este caso, si ustedes ven el logo, este logo que es el de símbolo de igual, pues ya saben que no pueden hacer una obra derivada de esa obra original. Finalmente, la que se llama compartir igual permite la creación de obras derivadas siempre que se mantenga la misma licencia al ser divulgadas. Bien, con estas 4 licencias es que vamos a crear o que se crean las 6 licencias Creative Commons que vamos a aplicar a nuestros trabajos creativos. Y de primera intención les quiero mostrar lo siguiente. Estos logos sí son los que vamos a utilizar en nuestros trabajos creativos. Y como pueden observar, cada uno de ellos integra el logo de la compañía Creative Commons, que fue lo que les mencioné ahorita. Los loguitos solos no se pueden utilizar para identificar una licencia. Siempre tienen que estar acompañados del logo de Creative Commons. Adicional a eso, importante que observen, porque aquí es donde se puede ver más claro, todas las licencias incluyen este loguito que está aquí, que es el de reconocimiento, que es precisamente el que conserva el derecho de autor de esa obra. Ahora yo voy a proceder a presentarle cada uno de los tipos de las licencias Creative Commons que vamos a utilizar, desde la menos flexible hasta la más flexible de todas. Comenzamos con la de reconocimiento. Esta licencia permite cualquier explotación de la obra, es decir, finalidad comercial, creación de obras derivadas, distribución, y lo único que solicita es que se reconozca la autoría. Pero como dato adicional, tengo que decir que esta es la única licencia que se utiliza sin combinar con otras de los tipos de licencia que les mencioné anteriormente. Y también, como les dije ahorita, es la única licencia que se incluye en todos los tipos de licencia Creative Commons. La segunda licencia, más flexible, se conoce como reconocimiento, compartir igual, y esta licencia permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas y permite la distribución de las obras derivadas con una licencia igual a la que regula la obra original. La tercera, reconocimiento sin obra derivada, permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas. Y aquí ya comenzamos a ver las restricciones en las licencias, aunque de todas formas siguen siendo más flexibles que el derecho de autor. La cuarta, reconocimiento no comercial, permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial de ella y no permite utilizar la obra original con finalidades comerciales. La quinta, si observan, ya está combinando 3 de los tipos de licencias originales. Se conoce como reconocimiento no comercial y compartir igual. No permite uso comercial de la obra, ni de la original, ni de las posibles obras derivadas. Y la distribución de las obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Finalmente, tenemos la licencia
que se conoce como reconocimiento no comercial sin obras derivadas. Esta es la más restrictiva de todas, que no permite el uso comercial de la obra original y no permite la generación de obras derivadas. Cuando nosotros escuchamos las definiciones y las explicaciones de estas 6 licencias, es posible que digamos, Dios mío, tengo que volver a leerlas porque pues me confundo para saber exactamente cuál es la que quiero usar o qué permite esta, pero qué es lo que no permite, etcétera. Les tengo que decir que no se tienen que preocupar por eso, porque la forma de seleccionar estas licencias es a través de un programa que genera la misma organización y es extremadamente fácil. Así que tranquilos, más adelante, aquel que no haya utilizado una licencia Creative Commons va a ver que es muy fácil hacerlo. Y bueno, lo vamos a ver. Antes de continuar, también tengo que mencionarles que adicional a estas 6 licencias, que son las principales y las más que se utilizan, también existe una licencia de dominio público 0 que está bajo el logo de Creative Commons, y en este caso, con este tipo de licencia, el autor renuncia a todos los derechos afines que tenga de la obra, es decir, derechos morales, derechos patrimoniales, derechos privados, que pueda tener en todas las jurisdicciones del mundo, es decir, a nivel internacional. Esta obra, este tipo de licencia, libera la obra de restricciones, pero es importante que la obra que esté fuera, ¿verdad?, o que el autor decida liberar de todas las restricciones de derecho de autor, incluya este logo. ¿Por qué? Porque como sabemos todos, las licencias, particularmente en Estados Unidos, cuando nacen, ya nacen con derecho de autor y no necesariamente están obligadas a tener el logo del copyright. ¿Qué quiere decir eso? Si un autor determina liberar una licencia en su totalidad de todas las restricciones y no coloca este logo de dominio público 0, se puede entender que ese material o ese documento, trabajo creativo, está bajo las leyes de derecho de autor, que es todo lo contrario. Por otra parte, tenemos una licencia que se llama Marcas de Dominio Público, que aunque no tiene el logo de Creative Commons, es una de las licencias que ellos mencionan constantemente, particularmente los datos estadísticos. Esta licencia se utiliza mayormente en aquellas obras que son antiguas y que están libres de restricciones de derechos de autor alrededor del mundo. En este caso, estas licencias son las que ya automáticamente ya han quedado libres de derecho de autor, y como ustedes saben, en Estados Unidos los trabajos creativos quedan libres 70 años después de la muerte del autor, como explicó el profesor Meléndez Warbe en la conferencia de la semana pasada. Pues en este caso, ambas licencias son totalmente libres y permiten hacer todo lo que prohíbe el derecho de autor, es decir, copiar, modificar, distribuir, la comunicación pública, el uso comercial y todo. Ahora les voy a mostrar una grafiquita de las estadísticas de uso de estas licencias, de todas las que les acabo de mencionar. Y en este caso, para el año 2015, la licencia que más se utilizaba era la de reconocimiento y compartir igual, seguida de la de reconocimiento. Pero lo que quiero también que vean en esta gráfica es que las licencias de dominio público 0 y la de marca de dominio público también se incluyen como parte de las estadísticas, lo que quiere decir que son licencias que también se utilizan en los trabajos creativos. ¿Cuáles son las características de las licencias Creative Commons? En primer lugar, todas las licencias incluyen la condición de mención o reconocimiento del autor, y luego entonces van variando los permisos de modificación o de distribución según la preferencia que tenga el autor. Pero el reconocimiento del autor nunca va a estar fuera de estas licencias. En segundo lugar, cada licencia ayuda a los autores a retener los derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo que permite a otros copiar, distribuir y hacer algunos usos de la obra. Es decir, puede ir desde lo más restrictivo hasta lo más flexible.
Y finalmente, cada licencia de Creative Commons es vigente en todo el mundo y dura tanto como duran los derechos de propiedad intelectual. En este caso, es importante que las licencias que se utilicen sean las licencias versión 4.0 internacional para que sean aplicables al mundo entero. Y más adelante les voy a dar un poquito más de detalle con respecto a esto, aunque actualmente la organización de Creative Commons en el proceso de seleccionar una licencia solamente permite generar licencias versión 4.0 o internacional. ¿Cómo entendemos las licencias Creative Commons? Bueno, esta organización menciona que existen 3 formas de leer o entender las licencias. En primer lugar, hablan de las capas o de códigos legales. Estas utilizan un lenguaje en formato de texto conocido por los abogados y los tribunales. Este lenguaje yo no lo conozco, sin embargo, sí he leído que esta organización, en algún caso legal, si se necesitara este tipo de lenguaje, ellos lo suministran. En segundo lugar, la legible por humanos. En este caso se explica de una forma que cualquier persona lo puede entender. Esto es un Common Deeds que le voy a mostrar brevemente, que es donde la licencia le describe en texto qué significa cada uno de los logos y de esta forma las personas van a pueden entender qué es lo que pueden hacer o cuáles son las libertades que tienen con ese trabajo creativo. Finalmente, están las capas legibles por las máquinas o digital code que utilizan un lenguaje o códigos que entienden los ordenadores. En este caso, son unos códigos que se generan en el proceso de seleccionar una licencia, que son los que entonces vamos a colocar en los diferentes espacios virtuales como páginas electrónicas o blog, por ejemplo. Esto es un cómodo. Ginette, disculpa que te interrumpa. Y abajo aparece la parte de Stop Sharing y Hide en unos usuarios. Sí, dale Hide. Claro que sí. Gracias, claro que sí. Ay, discúlpenme ustedes que lo dejé durante casi toda la presentación. Bueno, seguimos. Esto que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla es el Common Deed, que es la segunda capa que les acabo de mencionar, que es la que pueden entender los humanos. Si se fijan, este es una pantalla explicativa que les dice, no solamente le muestra los logos de la licencia que se está seleccionando, sino que le define exactamente lo que significa ese logo. Y así la persona va a entender qué es lo que va a poder hacer con la licencia en el momento que la esté utilizando. Obviamente, cada una de las licencias tienen un enlace que los va a llevar a esta información. Y ahorita cuando estemos trabajando con la selección de una licencia, van a poder ver esta parte. Se las voy a mostrar. Ahora sí, vamos a pasar a la parte que, ¿verdad?, en cierta forma da tranquilidad con respecto a cómo voy a escoger una licencia. De todas esas, cómo yo selecciono una licencia. Yo voy a pasar, me voy a ir en vivo ahora porque quiero que vean cómo se lleva a cabo el proceso. En este caso, yo he colocado en la presentación 2 enlaces, uno para hacer la selección en inglés, uno para hacer la selección en español, pero no les voy a compartir el enlace en este momento porque quiero que vean en esta presentación cómo se lleva a cabo el proceso. Al final de la presentación les voy a compartir el enlace los enlaces a través del chat. Me voy a ir aquí rapidito y por favor le voy a pedir a Nitza si me puede decir si ve la pantalla, si se ve bien. Pero estoy viendo bien. Y los usuarios me están contestando que sí también. Perfecto, muy bien. Pues estoy ahora mismo en vivo en la pantalla de seleccionar una licencia Creative Commons. Y para hacerlo, sencillo, como les dije, solamente tienen que contestar 2 preguntas. La primera pregunta, aquí, ¿quieren permitir que se compartan adaptaciones a su obra? Y ustedes van a contestar sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera. Quiero que observen que a medida que yo estoy seleccionando alguna de estas contestaciones, los loguitos que están aquí abajo van cambiando. Y es que dependiendo a lo que contestemos, se va entonces creando la licencia que nosotros queremos seleccionar.
La segunda pregunta, ¿quieres permitir usos comerciales de su obra? Y usted contesta sí o contesta no. Y automáticamente usted va a ver aquí la licencia que está seleccionando. ¿Ves? Y mientras cambia, van cambiando los logos. Y adicional a los logos, que para que ustedes vean cuál es la licencia que están seleccionando, también tienen aquí el nombre de la licencia y le especifica que es versión 4.0 internacional, que fue lo que les mencioné. En el momento de seleccionar una licencia, Creative Commons les va a proveer la 4.0 internacional. ¿Qué otra cosa van a hacer antes de terminar? Usted puede ayudar a que otras personas le den crédito. ¿Cómo hacemos esto? Entramos aquí en este enlace debajo de ayude a que otras personas le den crédito. Se va a abrir esta pantalla donde ustedes entonces van a poder colocar información adicional sobre esa obra creativa que ustedes van a la que ustedes le van a poner una licencia. Por ejemplo, supongamos que yo le voy a poner una licencia Creative Commons a esta presentación PowerPoint que se llama Creative Commons Importantes. ¿Ya? No solamente mi licencia va a tener los logos de la licencia que seleccioné, sino que también va a tener el nombre del material o del documento. Y en este caso, quiero que se me atribuya a mí, voy a poner por aquí, mi nombre y mi apellido. Igual puedo poner diferentes cosas que me pide, ¿verdad? Esta pantalla. Puedo seleccionar el formato, un URL, en este caso voy a poner que es un conjunto de datos. Puedo determinar, ¿verdad? El formato si quiero que sea HTML o RDF, etcétera. Ustedes deciden. Y lo importante es que ya aquí al final nos dice cuál es la licencia que hemos seleccionado. Nos da el logo, nos da la información que nos promociona. En este caso, si se fijan, dice Creative Commons aspectos importantes por Ginette Lebrón, se distribuye bajo la licencia Creative Commons y dice exactamente el tipo de licencia que yo seleccioné. Pero no solamente eso, me da un enlace a el Common Did que le mencioné anteriormente, que entonces lo que va a hacer es que va a presentar una página con la definición de cada uno de estos logos que yo he seleccionado, y también entonces me da un código en caso de que yo vaya a colocar esa licencia en alguna página electrónica, un blog, etcétera. Para finalizar, me permite aquí abajo, donde dice icono, cambiar el tamaño del mismo. ¿Se fijaron? Yo aquí el icono compacto y aquí el icono normal. ¿Qué hacemos entonces cuando ya hemos culminado el proceso de seleccionar una licencia? Ya tenemos una licencia. Ustedes contestan esas dos preguntas. Añaden la información para que se les reconozca o le den crédito y ya tienen una licencia Creative Commons seleccionada. ¿Qué hacemos con esta información? Pues muy sencillo. Tiene la opción de hacerle un copy a todo esto que está aquí y darle paste donde lo vayan a colocar. En este caso yo les mencioné que lo quería para una presentación en PowerPoint, pues yo le doy un copy y lo coloco en mi presentación PowerPoint. O le doy un copy y lo coloco en el documento que yo vaya a colocar en Internet. Y ustedes deciden. En el caso de artículos de revista que se vayan a publicar específicamente, ahí es un poquito diferente porque va a depender de cuáles son las políticas que tenga esa revista. Así que no es tan sencillo, pero en el caso que usted de forma libre quiera identificar algún trabajo creativo con una licencia, copia aquí y le da paste. En el caso del código, disculpen, pues lo toman de aquí también, le dan un copy y van a la página electrónica o al blog y a través de los widgets o en web y lo colocan. Bueno, voy a volver a la presentación. Estamos aquí. ¿Estamos bien? ¿Me ven? ¿Ven la presentación? Sí, ya está, sí. Y están diciendo que sí también lo usa. Perdóname. Sí, que se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarle algunos ejemplos de estas licencias aplicadas a diferentes formatos de documentos.
En por ejemplo, ven un proceeding de una conferencia de IFLA en el año 2015 y si se fijan, ellos utilizaron el logo y también utilizaron el texto. En este caso estaban utilizando una licencia 3.0. Esta versión era la anterior a la que está actual, que es la internacional. Anterior a la versión actual, habían unas versiones de licencias que podían ser por país. De hecho, Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, creó una licencia Creative Commons Puerto Rico 3.0 y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la forma de utilizarla. En este caso, no sé si lo pueden apreciar bien, no solamente describe el tipo de licencia Creative Commons que adaptan o que colocan en este artículo, sino también que utilizan un copyright. Y esa es una de las preguntas que me hacen, pero ¿se pueden utilizar ambas a la vez? Bueno, inicialmente yo no tenía una contestación con lógica para esa pregunta, sin embargo, sí tuve la oportunidad de dialogar con el profesor Meléndez Huarbe, que tiene más conocimiento que yo del derecho de autor, y me dijo que en efecto eso es posible y que eso no interfiere, que sí, que en efecto se podían utilizar ambas licencias porque en el caso de las licencias del copyright, si como ustedes saben son más restrictivas, la persona de forma individual tiene que solicitarle permiso al autor para hacer algunos de los usos que están prohibidos según esta licencia. En el caso de las licencias Creative Commons, pues no necesariamente porque son licencias que se abren al mundo entero. Utilizar ambos lo que hace es como que reforzar que, aunque es una licencia Creative Commons, mantiene el derecho de autor. Yo entiendo que no es necesario que se haga, pero en el caso del profesor, sí, él me dice que sí, que es recomendable hacerlo. Así que espero haber podido aclarar una duda a aquellos que se hayan dado cuenta que tenía ambos logos. Esto es un ejemplo de la Universidad de Harvard, donde ellos utilizan también la licencia de reconocimiento. Aquí les muestro un artículo de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, donde en el caso de ellos también utilizan el copyright, pero también describen en texto el tipo de licencia Creative Commons que utilizan. En este caso, utilizan una versión 3.0 de Puerto Rico. Este es el archivo de las tesis doctorales de la Universidad Carlos III en Madrid. En este caso, ellos ya tienen una licencia Creative Commons seleccionada y cada estudiante que vaya a publicar una tesis en su archivo, obviamente tienen que ser todos los estudiantes doctorales, tienen que firmar una autorización que aceptan los términos y las condiciones y que aceptan utilizar la licencia Creative Commons que ya ellos han seleccionado para dicho archivo de tesis. Esto es un ejemplo de una obra de arte, una foto. En este caso, si se fijan, no utilizan un logo, sino utilizan las siglas de las licencias, pero esas siglas tienen el enlace que los lleva al Common Deed, que es la explicación de lo que las personas van a poder hacer o qué uso le van a poder dar a esa obra. Esto es una presentación en PowerPoint, si se fijan con el logo, solamente el logo de Creative Commons. Esto es un blog que hice de ejemplo solamente para practicar y que vieran cómo se puede colocar una licencia Creative Commons solamente con el código a través de los widgets y automáticamente el sistema lee la licencia, coloca el logo, coloca la descripción y el enlace al Common Deed. Y finalmente les muestro la plataforma de SlideShare que ya tiene las licencias Creative Commons predeterminadas para que todas aquellas personas que vayan a subir algún tipo de documento ahí puedan seleccionar la licencia Creative Commons para esos documentos o simplemente dejar seleccionado todos los derechos reservados, que es el copyright. Bien, antes de culminar la presentación, yo quisiera mencionarle una nueva iniciativa que ha tenido Creative Commons con respecto a una de las dudas más habituales que se dan cuando se habla de derecho de autor o vamos a poner licencia Creative Commons en las imágenes, en los web, o sea, el uso de imágenes en las páginas electrónicas, en los blogs y en las redes sociales. Esta es una de las dudas más habituales y es que cuando nosotros trabajamos este tipo de espacios,
queremos que se vea bonito, queremos añadirle fotos, pero no todos somos artistas gráficos para crear esas fotos, y lo que hacemos es habitualmente ir a internet y tratar de recuperar fotos que se ajusten a lo que nosotros queremos presentar. Pues en este caso se cometen muchas violaciones de derecho de autor, y para evitar eso, Creative Commons desarrolló el año pasado una versión beta de un buscador, en este caso de imágenes particularmente, que está compuesto por más de 300 millones de imágenes indexadas de múltiples colecciones que le permiten a la persona de una forma fácil poder encontrar diferentes imágenes para colocarlas en todos esos espacios que necesiten. De igual forma, yo aproveché y añadí aquí algunos enlaces de diferentes portales, que hay muchísimos, donde ustedes pueden utilizar imágenes o iconos para colocar, ya sea en sus presentaciones o en sus páginas electrónicas y hasta sus redes sociales. Finalmente, recomendaciones. Cuando ustedes vayan a utilizar una licencia Creative Commons, no vayan a internet y busquen el logo desde internet y las coloquen. Hagan el procedimiento que yo les mostré, porque como les dije, seleccionando la licencia Creative Commons desde esa plataforma, usted va a asegurar que usted esté utilizando la versión 4.0, que es la internacional. Y esta versión es la que va a proteger su obra a nivel internacional. Y es que, como les mencioné al principio de la presentación, normalmente estamos acostumbrados a compartir nuestra información en la internet, y esta información entonces se mueve a nivel mundial. Cualquier persona puede tener acceso a ello. Y esta versión de la licencia lo que hace es poder proteger tus derechos como autor, no importa en qué país se haga la violación de esa licencia. Y como les dije también, usted va a poder tener la oportunidad de ir legalmente en contra de la persona que haga mal uso de su trabajo creativo a nivel internacional. En el caso de utilizar licencias que son locales o versiones anteriores a esta, no funciona de la misma forma. En segundo lugar, si usted necesita utilizar una licencia Creative Commons, pero entiende que debe modificar el texto, entonces no es una licencia Creative Commons, es una licencia suya, pero no debe colocarlo o etiquetarlo como que es una licencia Creative Commons. Si usted quiere utilizar una licencia de esta organización, entonces tiene que utilizar una de las 6 que está disponible. Y finalmente, y aquí me detengo un poquito porque quiero explicar de forma que me entiendan. Por ejemplo, si en algún momento ustedes decidieron colocarle una licencia Creative Commons a un documento, vamos a poner que en el año 2015, de ejemplo, y es una licencia Creative Commons bastante flexible, como la de atribución, por ejemplo, y luego en el año 2017 decidió cambiar la licencia y ponerla un poquito más restrictiva, tenga en cuenta que las personas que utilicen ese trabajo creativo o que utilizaron el trabajo creativo durante el periodo del año 2015 al 2017, cuando usted decidió cambiar la licencia, van a poder seguir utilizando ese trabajo con todas las libertades que usted le dio cuando le puso la primera licencia. Ahora, los que lo usen a partir del 2017, que usted hizo el cambio, entonces tendrán las restricciones que usted ya ha decidido colocarle. Así que eso es importante que tengan en cuenta, porque es posible que se haga, y pues ya saben, las personas que lo usen con la primera licencia lo van a poder seguir utilizando así siempre. Bueno, esas serían mis recomendaciones. Aquí les muestro de forma breve mis referencias, luego también le puedo compartir la presentación, y muchas gracias. Aquí al final le coloqué la licencia Creative Commons que seleccioné para la presentación, y eso sería todo. Puedo pasar a la sección de las preguntas. Gracias. Déjame entrar aquí rapidito para darle stop. Perfecto, Lynette, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que nos han escrito a través del chat. Sí. Voy a comenzar con la primera. Tenemos a Jaira Ortiz, que nos comenta que en el caso de un proyecto de investigación, ¿se puede utilizar la licencia de Creative Commons? En el caso, esa pregunta, ¿el proyecto de investigación es a nivel académico? Jaira, ¿podrías activar tu micrófono?
Si la tenemos, sí, a nivel de maestría. Ok, en este caso es importante que tomen en consideración la política institucional sobre los derechos de autor que, como mencionó la semana pasada el profesor Miranda Meléndez Huarbe, pues es un poquito que se presta a interpretación, porque en este caso la contestación a la pregunta de ella, yo diría que sí, que podrías utilizarla, porque dice esta política que se trabaja en la certificación 93140, que las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudio pertenecen al estudiante o, en este caso, también incluyen a los docentes. Eso es lo que dice la política. Así que podríamos entender que sí, pero también puede ser que haya un pacto, que se haya pactado lo contrario. Así que eso yo creo que se va más bien por lo que son los derechos de autor que puede tener la institución sobre ese trabajo que se hace durante, ¿verdad?, un periodo académico, o es posible que el estudiante en efecto sí pueda colocarle una licencia Creative Commons. Pero yo creo que requiere un poquito una interpretación más profunda de esa política institucional de derechos de autor. No Perfecto. Sí, ella te está agradeciendo. Okay. Próxima pregunta es de Ivonne Marie Rivera González. Ella pregunta de cuál sería el costo por establecer una licencia de Creative Commons. Es totalmente... ¿El precio varía entre más restricciones? No, es gratis. Las licencias Creative Commons son gratuitas todas. Perfecto. Carmen Lazo nos comenta, la licencia cubre a todo tipo de material, incluyendo obras de arte, maquetas, etc. Sí, todo tipo de trabajo creativo. Okay. Y Lourdes Méndez pregunta, ¿cuánto tiempo dura la licencia? Todo el tiempo. Igual dura el mismo tiempo que duran las licencias de derecho de autor. En este caso, yo no he visto ningún documento específico que diga o dura hasta 70 años. Yo entiendo como el derecho de autor que aplica, ¿verdad? Después que el autor muere, es que pierde esa licencia y se convierte en un documento abierto y libre. Entiendo yo que debería aplicar igual en el caso de las licencias Creative Commons. No sé si me explico. Tenemos a Antonia Arroyo que nos pregunta si poniendo un 0 en adición al logo de Creative Commons tendría el mismo efecto que ponerle la obra como royalty free. Pues realmente esa pregunta yo no se la puedo contestar a ciencia cierta porque en definitiva el royalty free yo no he leído mucho sobre eso. Sí puedo decirle que no necesariamente ponerle un 0, sino utilizar el logo que establece Creative Commons, que es la licencia de pública 0. El logo como tal, no colocarlo uno de forma individual. No sé si me expliqué. Sí, él dice que sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Gloria Rivera nos pregunta si tiene algún formato para colocarlo en los documentos, en un lugar en específico en el documento. No, cada autor determina exactamente dónde quiere colocarlo. Yo he visto por experiencia, hay personas que lo hacen en artículos y deciden ponerlo justo después del resumen, otros los colocan al final de primera página de ese artículo y otras personas lo hacen al final del documento. Todo depende. Igual con las presentaciones, hay quienes deciden ponerlo, como el ejemplo que les mostré al principio, en la portada de la presentación, y hay otros que los ponemos al final, como en el caso mío de mi presentación, que decidí ponerlo al final de la presentación. El autor decide. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que esta era una de las últimas preguntas que teníamos. Aprovechen ahora. Pregunta, en tu experiencia, ¿has notado que ciertas disciplinas usan más los Creative Commons que otras? ¿O ciertas revistas?
Sí, no, realmente no he podido observar eso. Sí he observado que algunas revistas ya como tal tienen unas licencias Creative Commons predeterminadas y por el contrario otras, ¿verdad? Son un poquito más flexibles y le permiten a las personas seleccionar una licencia Creative Commons y someter el artículo con esa licencia que ha seleccionado. Pero el que se utilice más en ciertas disciplinas o no, realmente no lo he observado, no lo he visto. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, Jacqueline, ¿podría explicar, aprovechando ahora lo último, rápidamente cómo va a ser difundida la información que la doctora Lebrón nos brindó? Excelente presentación, te agradecemos enormemente, ha sido muy enriquecedora la presentación. Gracias. Para los estudiantes graduados que nos acompañan, simplemente les quiero decir que cuando depositen su tesis o disertación, ustedes tienen que seleccionar la licencia de Creative Commons apropiada para su tesis o disertación, al igual que puede estar totalmente protegida o puede tener un embargo. Así que esa nota es para los estudiantes graduados que nos acompañan. Y quisiera comentar dos cositas rapidito. La primera, acabo de compartir por el chat las direcciones para seleccionar una licencia Creative Commons en inglés o en español y añadir una cosita rapidito a lo que acaba de mencionar Jacqueline, y es relacionado a la política institucional sobre derechos de autor con las tesis, que al igual que lo que les leí anteriormente, en este caso, esta política dice que la titularidad de los trabajos de tesis o otros requisitos académicos similares recaen sobre los estudiantes que reciben el crédito académico para ello. Así que, según mi interpretación, como menciona Jacqueline, los estudiantes pueden seleccionar la licencia que determinen porque es de su propiedad. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y Ginette, muchísimas gracias, excelente presentación. Y nuevamente agradecemos muchísimo la participación en esta serie de 4 webinars que comenzó con una introducción a propiedad intelectual, continuó con derechos de autor, ahora tenemos Creative Commons y la próxima será sobre el uso de imágenes y gráficos. Bueno, pues muchas gracias a todos. De verdad fue un placer poder compartir esta información y estoy en la Biblioteca de Derecho en Recinto de Río Piedra a la orden.